1. Hoy vamos a estar viendo en la palabra del Señor en el libro de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 1. Ruth capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Había llegado el hambre a un lugar que se llama Belén. Y este lugar, la palabra, el nombre Belén, su significado es casa de pan. Fuera algo bastante contradictorio para uno pensar que en un lugar nombrado casa de pan faltara el pan. Pero dice la palabra que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Y esto llevó a Elimelech y a su esposa Noemí y a sus hijos a emigrar de la tierra de Belén. Y emigraron a una tierra llamada Moab, donde el pueblo de Israel tenían prohibido ir a estos lugares y morar con este pueblo. Pero la necesidad los llevó a ellos a emigrar de su tierra e ir a Moab. Hay momentos en los cuales uno se siente en situaciones así, que siente que ya no puede, que siente que no sabe qué hacer. Pero de algo que sí tenemos que nosotros conocer es que toda decisión que tomemos, la decisión tiene que estar basada en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Belén, que significa casa de pan, nombres cuales Dios los honra, como Betel también, que significa casa de Dios, un nombre que se lo dio Jacob a este lugar, porque ahí tuvo un encuentro con Dios y él dijo: esto no es nada más que casa de Dios y puerta del cielo. Elimelech salió para Moab, llegó hasta los valles de Moab, dice la palabra, con su esposa y con sus 2 hijos. Y en el versículo 3 dice que estando en aquella tierra, Elimelech, el marido de Noemí, murió. Él murió. Y dice que ella se quedó con sus 2 hijos. Ella se quedó con sus 2 hijos. Y dice la palabra: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y habitaron ahí unos 10 años. Pero lo más tremendo, que se imagina que ya Noemí era viuda. Noemí era viuda. Ese nombre lo había adquirido porque su esposo había muerto. Normalmente cuando los padres mueren, uno queda huérfano. Pero cuando a los padres se les muere un hijo, ¿qué nombre les dan a ellos? A ella le podían decir que era viuda porque su esposo había muerto. Y en estos 10 años, dice la palabra en el versículo 5, murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Cuando a los padres se les mueren los hijos, no tienen un nombre, porque son los padres que le dan identidad a los hijos. Por eso cuando los padres mueren, les dicen huérfanos. Pero cuando los hijos mueren, no hay un nombre para los padres, porque para los hijos, quienes les dan identidad a los hijos somos los padres. Noemí estaba de una manera destrozada, sin valor, sin identidad, a tal grado que dice que oyó Noemí, oyó que Dios había visitado a Belén en el versículo 6
Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Había quedado sin esposo, había quedado sin hijos, solo sus nueras estaban con ella. Pero Noemí, sabiendo cuál era la condición de ella, que no tenía que ofrecerles a ellas para irse con ellas, y conociendo su cultura y las leyes, que para recuperar las tierras que eran de ellos tenía que haber un familiar. Y ella dice, y comparte a sus nueras, les dice: yo ya estoy anciana, ya estoy avanzada de edad, no les ofrezco tener un hijo más para dárselos a ustedes para que se case con una de ustedes. Y le dice ahí en el versículo 8, Ruth 1:8, y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Noemí les dice: váyanse, no tengo que ofrecerles. Hay momentos que uno siente que ya no hay esperanza, que ya no hay salida. Noemí dice: no, mejor que ustedes se vuelvan a la casa de sus padres y que Dios haga misericordia con ustedes. Jehová haga misericordia con vosotras como la habéis hecho con los muertos y conmigo. La palabra nos dice que Noemí, hablando con ellas, queriendo convencerlas para que ya no estuvieran con ellas, les dice que se vayan. Y dice en el versículo 14: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa le da el beso de despedida, pero Ruth se quedó con ella, dice la palabra. Y en el versículo 15 dice: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Por esa razón, Dios había dicho al pueblo que no se juntaran con ellos, que no emparentaran con ellos, porque en el pueblo de Moab tenían otros dioses, mas en Belén su Dios era Jehová de los ejércitos. Pero mire lo que dice Ruth. Las palabras de Ruth tuvieron peso en el mundo espiritual como en el corazón de Noemí. Y dice ahí la palabra en el versículo 16, Ruth 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y oiga lo otro que dice: tu Dios será mi Dios. No dijo tus dioses, tu Dios. Porque en medio de todo, Noemí se había identificado que tenía un Dios poderoso, que servía a un Dios. Y Ruth le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Era duro para una mujer moabita venir a morar en medio del pueblo de Israel, porque ellos sabían que los moabitas adoraban a otros dioses. Mas sin embargo, Ruth decide y le dice a Noemí: no, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa confesión de Ruth halló gracia delante de Dios, y Dios le dio gracia a esta mujer llamada Ruth. Dios le dio gracia, porque aunque por su cultura no debería de ser aceptada por ordenanza del Señor, pero aún allá, más allá de la cultura,
La compasión y el amor de Dios cambia a nuestro favor a aquellas personas que deciden aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Aquí Ruth era declarando a Jehová Dios su Dios. Y la palabra dice que cuando mira Noemí a Ruth determinada, dice en el versículo 17: donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Una nuera levantando los brazos de su suegra. Normalmente usted conoce que los comentarios para con la suegra muchas veces no son muy buenos, especialmente con las mujeres, con la madre de su esposo. Pero aquí Noemí Ruth rompió otro estándar de cultura. Ruth se quedó al lado de su suegra, aun cuando su suegra, mire lo que dice su suegra. Y ella dice en el versículo 20, Ruth 1:20, y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí, que significaba placentera, dice: ya no me llamen Noemí, no vengo tan placentera en este momento, llámenme Mara, llámenme amargura, porque en amargura estoy. Pero qué lindo que una nuera decidió levantar nuevamente los brazos de su suegra, levantar la identidad de su suegra que había perdido, que se sentía en amargura, que se sentía en depresión. Óigame, esto para Noemí y aún para Ruth era un reinicio. Era un reinicio. Lo había perdido todo. Se había quedado sin nada. Y usted oye y mira gente que se siente en esta situación. Pero benditas aquellas nueras que cuidan de su suegra. Y benditas aquellas suegras que cuidan de su nuera. Me gusta el término que se maneja en inglés para con la suegra: mother-in-law, madre por la ley. Y para las nueras, daughter-in-law, hija por la ley. Que las suegras puedan ver a sus hijas a sus nueras, como hijas. Y esas yernas, esas nueras, yerno es el hijo, esas nueras puedan ver a su suegra como una madre. Ruth, aunque tenía otra cultura, pero sus palabras cambiaron la bendición de Dios sobre su vida. Ruth dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa palabra cambió el destino de Ruth, porque cuando nosotros, dice la palabra, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted decide poner a Jehová Dios por su Dios, aceptando a su Hijo amado Jesucristo como su Salvador y Señor, desde ese momento el cielo se pone a su favor. Desde ese momento la mano del Todopoderoso se pone a su favor. La palabra dice que Noemí decía estas palabras en el versículo 21: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y si usted sigue leyendo ahí en la palabra más adelante, dice la palabra que Dios le dio gracia a Ruth delante de un varón que era un empresario, un varón que tenía sus tierras, un hombre que tenía trabajadores. Y vos era uno que era de la familia
del esposo de Noemí era de la familia que podía rescatar las tierras que había perdido la familia de Noemí. Dios le dio gracia a Ruth delante de este hombre, pero este hombre dice que miró que Ruth no era una mujer haragana, sino una mujer muy diligente. Por la ley había ordenanza que cuando se estaba ya en tiempo de cosecha, que ya estaba en corte, se ordenaba que se dejara un poquito botado del grano para que lo recogieran los pobres, para que lo recogieran las viudas, para que lo recogiera aquella gente que no tenían cómo comer. Y ese hombre dice que miraba cómo Ruth trabajaba desde la mañana hasta la tarde. Algo que tiene que haber en nosotros es que nosotros no nos tenemos que dar por vencidos. Aunque sea poquito lo que estemos ganando, pero que sea digno y que se vea el esfuerzo. Ruth, aunque era una moabita, aunque era de otra cultura, era una extranjera, eso no le importó a ella. Porque desde el momento que le dijo a ella, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ese día Dios le dio cobertura a ella. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, el favor de Dios se vuelve sobre nosotros. Por eso dice la palabra, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Y mire qué tan poderoso se volvió esto, que si usted le da lectura a la genealogía del Señor Jesús, Ruth con Boaz llegaron a engendrar de la genética que vino a través del rey David hasta llegar al Señor Jesús. Las palabras de aquella mujer cambiaron su destino, cambiaron su genealogía. Las palabras de aquella mujer cambiaron la vida de su suegra. Y la actitud de aquella mujer, que aunque no tenía tierras, no tenía un trabajo, no se tiró a la perdición, no se tiró a la calle, mantuvo su integridad, se levantaba temprano. Y dice que cuando vos miraba cómo aquella mujer trabajaba, ordenó que no la molestaran a esa mujer, sino que la dejaran que recogiera granos en el campo. Cuando Noemí mira, cuando viene ella con mucho grano, le dice, ¿a dónde fuiste? Porque la miró que vino con manos llenas. Acuérdese, Noemí había dicho, he vuelto con manos vacías. Qué importancia en estos tiempos que como familia nos apoyemos, como familia nos cuidemos, como familia nos levantemos las manos, como familia trabajemos unidos. La palabra dice, una casa dividida no prevalecerá, pero si dos se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidan, será hecha. No sé cuántas mujeres ahora en este momento, posiblemente el día de ayer no fue un día de alegría, sino de tristeza. Pero hoy Dios viene a decirle a usted, yo he estado contigo, yo te quiero levantar nuevamente, pondré gente a tu lado como lo puse al lado de Noemí. Tal vez no tienes una nuera, tal vez no tienes un hijo, o tal vez tus hijos en este momento no te apoyan, pero hoy el Señor te dice a ti, yo quiero ser tu Dios, yo quiero ser tu Padre, porque dice ahí el Salmo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Hoy, deje que el Señor le tome en sus brazos, deje que el Señor vuelva a darle esa identidad como hija, que hoy el Señor sea su esposo, que hoy el Señor sea su sustento, que hoy el Señor sea su proveedor.
No pierda las esperanzas. Vuelva hacia el Señor. Noemí había perdido las esperanzas. Y aún usted puede ver a Noemí culpando a Dios. Que Dios, el Todopoderoso, le había puesto en grande amargura. Así dijo ella. Que Jehová Dios le había vuelto a ella, a su tierra, con las manos vacías. Ella miraba a Dios así. Porque hay momentos que sentimos como que el Señor nos ha desamparado. Pero acuérdese, ellos se habían ido a una tierra que Dios le había dicho a ellos que no se fueran. Hoy, ella había vuelto a su tierra. Había vuelto a su casa. Había vuelto a su Dios. Y no volvió sola. Volvió con una nuera. Volvió con una nuera que decidió levantarle la identidad, el valor, los ánimos y recuperar lo que ella había perdido. Yo no dudo que fue el favor y la gracia de Dios operando. El favor y la gracia de Dios operando. Ese favor hoy está dispuesto para usted. El favor de Dios, la misericordia del Señor es nueva cada día. Y hoy esa misericordia nueva está para toda mujer y aún todo hombre también, que se dispone a confiar en el Señor, que se dispone a creer en el Señor, que se dispone a abrir su corazón. Ruth cambió el destino de su suegra y Dios le cambió el destino a ella. Dios quiere cambiar su destino. Dios quiere cumplir su propósito en su vida, con su casa, con su familia. Como dijo el apóstol Pablo, cuando vio que aquel carcelero se quería hacer daño porque creía que todos los presos se habían escapado y por ley romana le tocaba a él ser decapitado. Y cuando vio que las puertas estaban abiertas, dice, tomó su espada y se iba a quitar la vida. Pero el apóstol Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y él dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debe hacer usted? Abrir su corazón, aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Y en este día usted va a poder ver primeramente un cambio en usted, en su vida, en su interior, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podemos ver aquí en la palabra que hubo un cambio? Este libro de Ruth solo tiene 4 capítulos, pero las palabras de Ruth para con su suegra cambiaron la vida de ella. Sus palabras tienen poder. Por eso puse hoy en mi estado, en el WhatsApp, puse ahí, porque aquella mujer sirofenicia, que su hija era atormentada por un espíritu inmundo, dice la palabra que fue a pedir a Jesús. Y eso usted lo puede ver ahí en Marcos capítulo 7, versículo 24. Marcos 7, 24. Porque esta mujer fue contra cultura y contra la ley, por amor a su hija. Contra cultura y contra la ley, por amor a su hija. Y dice la palabra ahí en Marcos 7, 24. Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, entrando en una casa. No quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer, dice, era griega
y Sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Cuando usted mira esto en Mateo, dice que los discípulos le decían a Jesús: cállala, para que no dé voces tras nosotros. Porque para una mujer le era prohibido hablar en público a un hombre. La mujer solo en casa hablaba. Hoy mujeres que tienen la libertad de hablar en público, que tienen la libertad de expresar, expresen lo que Dios les ha dado a ustedes, den testimonio. Pero esta mujer fue contra la ley, porque también conforme a la ley, una mujer no podía hablar. Y segundo, no era judía, no era del pueblo de Israel, no era hebrea, no tenía derecho. Eso era contra la cultura, que un judío le hablara a un gentil. Pero esta mujer no le importó que era contra la ley que una mujer hablara en público. No le importó que era contra la cultura que un judío le hablara a un gentil o un gentil a un judío. No le importó a ella. Sabía que Jesús era misericordioso y que Jesús podía libertar a su hija. Y aunque los discípulos, si usted lo mira ahí en Mateo, aunque los discípulos le decían a ella, o le decían a Jesús: cállala, para que no dé más voces tras nosotros. Cuando ella vino a donde Jesús, Jesús le dijo, ahí en el versículo 27, pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien, dice la palabra ahí, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En ese momento la está tratando a ella, dándole a conocer el nivel, cómo la miraban a ella. Porque así miraban a los gentiles, de menos. Pero aquella mujer, mire lo que respondió, versículo 28. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Mire cómo respondió esta mujer. Sabiendo ella que entre gentiles y judíos no había relación, y los que estaban ahí en el contorno como hombres sabían que una mujer no podía hablar en público, pero más allá le decían los discípulos que la callaran, no se detuvo. Es que el corazón de una madre, créame, después del amor de Dios, el corazón de una madre genuina, va más allá de los límites. No les importa qué hacer. Y esta mujer lo mostró. Una madre que intercede por sus hijos. Una madre que clama por sus hijos, que se presenta delante de Dios, hace que lo sobrenatural se manifieste. Porque Jesús aquí, dice la palabra, no fue a la casa donde estaba la muchacha. Mire lo que dice ahí la palabra. Respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y el versículo 29, entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. La manera como ella respondió a Jesús después que le dijo: este pan
no es de los perrillos. Y usted puede entender claramente que prácticamente le estaba diciendo a ella, no es para ti, perra. Pero Jesús sabía el corazón que tenía esa mujer. Sabía que ella no se iba a ofender. Porque el amor, dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Era una prueba al corazón. Esta mujer tenía que pasar una prueba para que los que estaban ahí alrededor se les quedara calladita la boca. Porque ellos estaban diciendo que ella se callara, que Jesús la callara. Y Jesús viene para romperle los límites a ellos. Dice que esta mujer se postró. Esta mujer se arrodilló delante de Jesús. Cuando Jesús le dijo estas palabras, pero ella dijo, con esas palabras de madre, respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y esto tocó el corazón del Señor Jesús. Y esto que de esta manera que ella habló, le abrió puertas a ella para que los que estaban alrededor se quedaran calladitos. Jesús le dijo, por esta palabra se te activó el derecho legal. Por esta palabra el favor te ha alcanzado. Lo que usted dice tiene mucho poder. La manera como usted contesta. Por eso la palabra dice que las mujeres deben ser castas y respetuosas, para que aún a sus maridos los puedan alcanzar. Qué lindo cuando la presencia de Dios viene a nuestras casas. Cuando sabemos que Jesús, el que pelea por nosotros, el que intercede por nosotros, aquel que dio su vida por usted y por mí. Y Jesús le dijo, ve, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ve. La palabra que usted diga tiene mucho que ver. Ruth, las palabras que le dijo a Noemí, tu Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Sus palabras este día pueden cambiar su destino. Si hoy usted dice, hoy decido aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Había puesto la confianza en los hombres, en las cosas, en lo material, y me había apartado de Dios, dejando de confiar en Él. Posiblemente usted esté culpando a Dios por lo que le ha estado pasando, pero Dios no le culpa a usted. Dios le está esperando a usted. Por eso el Señor Jesús dijo, no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Porque el amor de Dios hoy todavía nos alcanza a nosotros. Hoy Dios quiere extenderle ese amor a usted. Y dice la palabra, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Detrás de todo este ambiente en las naciones, hay espíritus que se están moviendo, hay demonios que se están moviendo, hay fuerzas de maldad trayendo angustia, aflicción, estrés, trayendo desesperación en la gente para que tomen decisiones erróneas, no en la voluntad de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. El imperio de las tinieblas se ha estado moviendo. El orden mundial se ha estado operando para querer desestabilizar a mucha gente, emocionalmente, económicamente, familiarmente. Pero hoy es un día para que digamos, como dijo Josué, decidan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así como dijo Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Decida hoy, como aquel carcelero,
cuando se iba a quitar la vida y el apóstol Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Y él dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy en este inicio de semana es tiempo que nosotros tomemos una decisión sabia. Y esa decisión es poner nuestras vidas en las manos de Dios. La palabra dice, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy es un día para que oremos al Dios Todopoderoso. Hoy es un día para que nos presentemos delante de Él. Si usted ha estado culpando a alguien o a Dios por X situación que usted ha estado pasando, todo esto Dios lo ha permitido con un propósito, porque le va a llevar a usted a ser de testimonio. Y aún sus consejos después van a tener mucho peso por lo que usted ha pasado, por lo que usted ha estado viviendo. Su testimonio va a libertar a otras personas que están en la misma situación suya. Quiero invitarle a que oremos y que le pidamos al Señor que Él sea operando este día en nosotros, que Él sea cuidando de nuestras vidas. Oremos, le invito a que oremos. Y si usted quiere hacer la oración de fe, es lo primero que vamos a hacer para pedirle al Señor que nos perdone, que nos ayude y que le abrimos nuestro corazón a Él y lo declaramos el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahí donde está. Si usted puede orar y repetir conmigo, hágalo. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónenos por las veces que hemos fallado. Perdónenos porque habíamos quitado nuestra confianza de usted. Perdónenos por las veces que aún hemos hablado contra usted. Perdónenos por las veces que aún nos hemos sentido ofendidos y molestos contra usted, así como Noemí hablaba que lo que tenía era porque usted se lo había dado a ella. Esa amargura, manos vacías. Pero usted usó a una Ruth para levantar a Noemí, para recuperar lo que había perdido, para restaurar, restablecer, redimir sus tierras. En este año de la redención, Padre, venimos declarando que hay redención en las casas donde Cristo Jesús nos compra y nos libera de la esclavitud, nos libera de las garras del enemigo y nos vuelve ahora sus hijos. Oh Padre, aceptamos a Jesús, reconocemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador y usted es nuestro Padre Celestial. Su palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Hoy, Señor, tómenos en sus manos, tómenos en sus brazos como Padre y nosotros como sus hijos. Denos esa identidad en este día. Denos esa identidad de hijos, Padre. Y que su Espíritu Santo nos dé esa confirmación a nuestro espíritu. Y el sello de su Espíritu lo recibimos en nuestras vidas. En el mundo espiritual hay identidad de que ahora somos sus hijos. Y que las mujeres son sus hijas. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo declaro bendición en el nombre de Jesús sobre cada casa, sobre cada familia. Y hoy por la palabra confesada declarando que Jesús es nuestro Señor y Salvador, así como se fue ese demonio, ese espíritu que atormentaba la hija de esta mujer, se va todo espíritu de tormento de cada casa y cada familia. Y declaramos que su reino viene a nuestras casas, su señorío viene a nuestras casas. En el nombre de Cristo Jesús, venga su reino, hágase su voluntad, así como en el cielo, así sea aquí en la tierra, así sea en nuestras casas. Y así como visitó Belén y volvió a traer el pan, declaramos que el pan nuestro de cada día lo da hoy en cada casa y en cada familia, en el nombre de Cristo Jesús.
Y aquellos que están atormentados y afligidos por X enfermedad o por esta pandemia, Padre, venimos declarando sobre ellos, Padre, la liberación y la sanidad en el nombre de Jesús. Padre, gracias por aquellos que creen la palabra y la toman, porque su palabra dice, al que cree, todo es posible. Y a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y aunque no podemos poner las manos, por fe en el Espíritu, declaramos manos de sanidad sobre aquellos que creen en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos nuestra ciudad, bendecimos nuestras familias, bendecimos nuestra nación, bendecimos cada persona que se ha conectado y las naciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Favor y gracia sobre su vida. Escríbanos, por favor, si tiene alguna petición o quiere que continuemos orando por su vida. Escríbanos al 9860-3561, así como está en pantalla. Y si está fuera del país, ponga el más 504. Nos gustaría saber desde dónde usted nos está sintonizando y si la palabra ha sido de bendición para su vida. Gracias a los que nos escribieron en el Facebook, por los que estuvieron conectados. Dios les bendiga. Favor y gracia sobre su vida. Shalom. La paz de Dios sea con usted.